Las mañanas en casa eran un eco de rutinas establecidas. Me despertaba antes que el sol, con la luz tenue filtrándose a través de las cortinas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido del agua corriendo en la ducha. Mientras me preparaba, pensaba en lo que debía hacer durante el día. Las tareas del hogar, las compras en el mercado y las visitas a la plaza eran mis constantes. Valencia, con su vibrante vida y sus festivales, parecía estar siempre en movimiento, mientras yo me sentía atrapada en un ciclo monótono. La soledad era una compañera silenciosa. Mi esposo y yo habíamos dejado de compartir momentos significativos hace tiempo. Las conversaciones se limitaban a lo práctico: ¿dónde están las llaves? ¿O has visto mi camisa? La conexión emocional que una vez existió se había desvanecido como el eco de una melodía olvidada. En ocasiones me preguntaba si él también lo sentía, pero no había espacio para esas preguntas. La rutina era más fácil que la confrontación. Una mañana, mientras me duchaba, un accidente rompió la monotonía. El agua resbaló y caí al suelo con un golpe sordo. Justo cuando intentaba levantarme, escuché una voz desde el otro lado de la pared: ¿estás bien? Era mi vecino, cuya presencia apenas notaba hasta ese momento. Su voz resonó cálida y preocupada. En medio de mi confusión y dolor físico, sentí un destello de algo que creía perdido: conexión humana. Sí, respondí con un hilo de voz, tratando de ocultar mi vergüenza. La sorpresa de ser escuchada me hizo reflexionar sobre cuánto tiempo había pasado sin que nadie se preocupara por mí de esa manera. Agradecí su preocupación mientras me incorporaba lentamente. A partir de ese día, nuestras interacciones comenzaron a cambiar sutilmente. Nos cruzábamos en el pasillo o en el ascensor, siempre había una sonrisa compartida o un comentario casual sobre el clima. Cada encuentro se tornaba más significativo, como si esas pequeñas interacciones llenaran un vacío que llevaba años sin ser tocado. La chispa que sentí tras aquel accidente no era solo curiosidad, era algo más profundo que empezaba a florecer dentro de mí. Recordé cómo solía ser antes, llena de vida y emociones intensas. Con cada conversación con mi vecino, una parte olvidada de mí comenzaba a despertar. Sin embargo, la culpa se instaló rápidamente junto a esa chispa renovada. Pensar en lo que significaría dejarme llevar por esos sentimientos era aterrador. ¿Cómo podía pensar en algo así? Mi matrimonio aún existía formalmente, aunque vacío y distante seguía siendo mi realidad. Mientras tanto, las festividades valencianas se acercaban rápidamente. Las calles comenzaban a llenarse de luces y colores vibrantes, los aromas del mercado inundaban mis sentidos cada vez que iba a comprar frutas frescas o pan recién horneado para la cena familiar. La ciudad vibrante contrastaba con mi interior apagado. Un día volví del mercado sintiendo la energía festiva en el aire. Sin embargo, al llegar a casa encontré a mi esposo enfrascado en sus propios pensamientos frente al televisor. No hubo palabras ni gestos cálidos entre nosotros, simplemente nos ignoramos como dos extraños compartiendo un mismo techo. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del encuentro inesperado en la ducha me atormentaban entre sueños y vigilias. La tensión entre lo correcto y lo que deseaba crecía como una sombra sobre mí. El día siguiente llegó sin cambios visibles en nuestra rutina diaria, pero yo sabía que algo dentro mío había cambiado irreversiblemente tras aquel accidente fortuito. Cada vez que veía al vecino pasar por su ventana o escuchaba su risa al otro lado del muro compartido, recordaba aquella chispa inicial que había encendido una llama dentro mío. A medida que pasaron los días y las festividades comenzaron oficialmente con las fallas, el contraste entre la alegría exterior y mi lucha interna se volvió palpable. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno mientras yo me debatía entre mis deseos ocultos y mis responsabilidades matrimoniales. Las emociones estaban agolpadas dentro mío como los petardos listos para estallar en cualquier momento. Estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de deberes familiares y otro donde podría redescubrirme a través de alguien nuevo e inesperado. La tensión seguía creciendo cuando nos encontramos nuevamente cerca del ascensor unas semanas después del incidente inicial. ¿Te gustaría ir a ver los fuegos esta noche?, preguntó él con una sonrisa tímida pero esperanzadora. Miré hacia abajo antes de responder,
sabía que aceptar significaría cruzar una línea invisible marcada por años de compromiso matrimonial vaciado por la rutina diaria. No sé, murmuré mientras luchaba contra los pensamientos contradictorios en mi mente. El silencio entre nosotros se volvió pesado como si ambos supiéramos lo que estaba realmente en juego, un paso hacia lo desconocido o seguir atados a lo familiar pero insatisfactorio. Solo será una noche, insistió él suavemente mientras su mirada buscaba la mía con intensidad genuina. Aquel instante quedó suspendido entre nosotros como un hilo frágil listo para romperse o fortalecerse dependiendo del camino elegido. Finalmente asentí levemente, no sabía qué significaría realmente esa decisión ni a dónde podría llevarme, pero entendí que era hora de enfrentar mis deseos reprimidos frente al deber silencioso que había llevado durante tanto tiempo. La incertidumbre sobre lo correcto comenzaba a asaltarme nuevamente mientras me dirigía hacia casa esa noche bajo las luces brillantes de Valencia. Sabía que algo estaba cambiando dentro mío, pero no tenía idea aún hasta dónde podría llevarme este nuevo camino lleno de posibilidades ocultas e inexploradas. La mañana siguiente el sol entraba a raudales por la ventana de mi cocina. La luz iluminaba cada rincón, pero no lograba disipar la sombra que había comenzado a instalarse en mi corazón. Mientras preparaba el café, la imagen de mi vecino se dibujaba en mi mente como un eco persistente. Su sonrisa, su mirada, y aquel momento en la ducha parecían repetirse una y otra vez, como una melodía que no podía dejar de escuchar. Me senté a la mesa con el café humeante entre mis manos. El ruido del barrio comenzaba a cobrar vida, los niños jugaban en la calle y las mujeres salían a hacer sus compras matutinas. Todo parecía normal, pero yo me sentía diferente. La rutina familiar me envolvía como un abrigo pesado, mientras pensaba en lo que había sucedido. Esa chispa que había creído extinguida resurgía con fuerza. ¿Qué te pasa hoy?, preguntó mi esposo al entrar en la cocina. Su tono era ligero, casi despreocupado. No podía compartirle lo que realmente me pasaba, esas palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Solo un poco de cansancio, respondí, intentando mantener la voz neutra. Él sonrió y se sirvió un café. La conversación giró en torno a temas triviales, el clima, las tareas del hogar y los planes para el fin de semana. Pero mientras hablaba con él, cada palabra me parecía distante y vacía. La conexión que antes existía se había desvanecido como el humo del café al enfriarse. Durante el día, mis pensamientos regresaban una y otra vez al encuentro con mi vecino. La atracción era innegable, cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y temor me invadía. ¿Qué significaría esto?, me preguntaba sin poder encontrar respuesta. La soledad de mi matrimonio se hacía más palpable con cada reflexión. Al caer la tarde decidí salir a dar un paseo por las calles cercanas. Valencia estaba hermosa con los colores del atardecer pintando el cielo. Mientras caminaba por la Plaza de la Virgen, recordé las festividades que alguna vez disfrutamos juntos como pareja, las risas compartidas y los bailes improvisados entre amigos parecían pertenecer a otra vida. Mis pasos me llevaron sin querer hacia su edificio, no podía evitarlo. En ese instante un impulso irracional me llevó a tocar su puerta. El corazón latía con fuerza mientras esperaba una respuesta que no sabía si deseaba o temía. Finalmente escuché el sonido de un cerrojo abriéndose y vi su figura aparecer en el umbral. Su mirada se iluminó al verme, era como si compartiéramos un secreto que solo nosotros conocíamos. «Hola», dijo con una suavidad que me hizo sentir vulnerable. «Hola», respondí casi en un susurro. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad mientras intercambiábamos miradas llenas de significado oculto. Las palabras eran innecesarias, ya habíamos dicho tanto sin hablar realmente. ¿Quieres pasar?, preguntó después de unos instantes que parecieron eternos. Aquel pequeño gesto fue suficiente para cruzar una línea invisible entre nosotros. Entré a su casa sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada paso que daba hacia adentro. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y recuerdos personales, pero todo lo que veía se desdibujaba ante la realidad palpable del momento. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a hablar sobre trivialidades, películas recientes, libros leídos. Pero pronto esas conversaciones superficiales dieron paso a algo más profundo cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente.
Hablamos sobre nuestras vidas, sobre lo que nos había llevado hasta allí. Él compartió sus propias luchas y anhelos ocultos mientras yo revelaba pequeñas partes de mí misma que nunca había mostrado antes. En ese intercambio íntimo descubrimos similitudes sorprendentes, ambos nos sentíamos atrapados por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. La conversación fluyó natural hasta llegar al punto donde las palabras ya no eran necesarias ni suficientes para expresar lo que realmente sentíamos el uno por el otro. Y entonces pasó algo inesperado, nos besamos. Fue un gesto impulsivo pero lleno de significado, nuestros labios se encontraron suavemente al principio, como si estuviéramos explorando territorio desconocido pero anhelado al mismo tiempo. El mundo exterior desapareció mientras ese instante se extendía infinitamente, todo lo demás dejó de existir por completo hasta que finalmente nos separarnos lentamente, como si fuéramos conscientes del abismo emocional al cual nos estábamos asomando. Ambos respirábamos pesadamente tras ese beso prohibido. Entendí entonces cuán frágil era nuestra situación y cómo esa conexión podía significar tanto para mí, pero también podría llevarme hacia un precipicio del cual no podría regresar fácilmente. El miedo comenzó a aflorar dentro mío mientras mirábamos hacia otro lado para evitar enfrentar esa realidad inminente. Sabía bien cómo funcionaban las cosas, cada acción tiene consecuencias y este nuevo camino prometía ser complicado e incierto. Debemos tener cuidado, murmuré finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Lo sé, respondió él con voz grave, consciente también del peso de nuestras decisiones. Regresé a casa esa noche sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas ocultas e inexploradas junto a él. Las luces brillantes de Valencia ahora parecían burlonas ante mi confusión interna. ¿Qué haría yo ahora? ¿Podría continuar así sin perderme completamente? Mientras trataba de dormir esa noche, los pensamientos giraban frenéticamente en torno a lo sucedido, cada uno traía consigo más preguntas sin respuestas claras ni soluciones fáciles. La incertidumbre sobre nuestro futuro juntos comenzaba a asaltarme nuevamente como olas implacables contra una costa desgastada por tiempo e inclemencias. La vida continuaría su curso implacable aunque yo estuviera atrapada entre dos deseos opuestos, la lealtad hacia mi familia y esta nueva chispa encendida por alguien inesperado. Las semanas pasaron y con cada día, la conexión con mi vecino se profundizaba. Los encuentros furtivos se convirtieron en un refugio donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas que mi matrimonio imponía. En el mercado central de Valencia, entre los colores vibrantes y los aromas de frutas frescas, nuestras miradas se cruzaban con una complicidad que crecía en silencio. Era un lugar lleno de vida y risas, pero para mí cada visita se transformaba en una danza secreta. Una tarde, mientras seleccionaba algunas naranjas, lo vi al otro lado del puesto. La sorpresa me hizo sonreír involuntariamente. Él también sonrió, y ese pequeño gesto encendió una chispa en mi interior. Me acerqué disimuladamente, intentando que nadie notara la tensión entre nosotros. ¿Te gustan las naranjas?, preguntó con un tono juguetón. Son mis favoritas, respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido. El intercambio fue breve, pero suficiente para alimentar el fuego que había comenzado a arder entre nosotros. Las conversaciones eran ligeras y llenas de insinuaciones, cada palabra era un ladrillo más en la construcción de nuestro secreto. Sin embargo, la culpa me seguía como una sombra. Cada vez que regresaba a casa con las manos llenas de compras, el peso de mi traición me abrumaba. Las risas compartidas con mi esposo se sentían vacías en comparación con los momentos robados que vivía a su lado. La dualidad de mis emociones se volvía más difícil de manejar. Una tarde calurosa, decidí buscarlo al bar cercano a nuestro hogar. Era un lugar acogedor donde las risas y charlas fluían como el vino en las copas. Al entrar, lo vi sentado en una esquina, su presencia iluminó el ambiente gris que había estado llevando conmigo. Me acerqué lentamente como si temiera romper un hechizo. ¿Te importa si me siento?, pregunté al llegar a su mesa. Claro, respondió con una sonrisa. Pensé que no vendrías hoy. La conversación fluyó sin esfuerzo, compartimos historias sobre nuestras vidas y sueños perdidos. A medida que hablábamos, la conexión crecía como una planta bien regada después de una larga sequía.
Nuestros labios se encontraron por primera vez cuando nos despedimos esa noche. Fue un beso suave pero lleno de promesas no dichas. El calor del verano nos envolvía mientras caminábamos juntos por las calles adoquinadas de Valencia. Las luces empezaban a encenderse y la ciudad cobraba vida a nuestro alrededor. Sin embargo, la alegría del momento pronto fue opacada por la culpa que me perseguía insistentemente. A medida que pasaban los días, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y cada vez más arriesgados. La Plaza de la Virgen era nuestro refugio. Allí nos encontrábamos entre multitudes despreocupadas que disfrutaban del ambiente festivo. A veces compartíamos risas sobre las tradiciones locales mientras otros celebraban sin conocer nuestra verdad oculta. Pero incluso en esos momentos felices, sabía que estaba jugando con fuego. La idea de perder todo lo que había construido por un deseo fugaz me aterrorizaba. Sin embargo, cada encuentro reforzaba el deseo de seguir adelante. Era como si cada beso robado absorbiera parte del vacío que había sentido durante tanto tiempo. Un día decidí ir al mercado sola para evitar cualquier sospecha. Mientras caminaba entre los puestos coloridos buscando ingredientes para la cena familiar, lo vi nuevamente al fondo del pasillo principal. Mi corazón dio un vuelco al instante. Él no estaba solo esta vez. Su hermana lo acompañaba y estaban conversando animadamente sobre algo relacionado con las fiestas falleras que se acercaban rápidamente. El bullicio del mercado parecía desvanecerse mientras intentaba encontrar una forma de acercarme sin ser vista ni levantar sospechas. Cuando finalmente logré acercarme lo suficiente para hablarle sin ser escuchada por su hermana, sentí como mi pulso aumentaba dramáticamente. «Hola», susurré casi inaudiblemente, «¿podemos hablar?». Él asintió rápidamente y nos dirigimos hacia un rincón apartado del mercado donde apenas éramos visibles para los demás compradores. «No esperaba encontrarte aquí», dijo mientras miraba hacia atrás para asegurarse de que nadie nos prestara atención. «¿Todo bien?». La preocupación en su voz me hizo sentir importante. Alguien realmente le importaba lo que sucedía conmigo fuera del hogar familiar donde todo parecía estar estancado. «¿Sigues solo?», comencé, pero no pude terminar la frase porque sus ojos capturaron toda mi atención nuevamente. «No quiero seguir así». La sinceridad colmó el aire entre nosotros y antes de darme cuenta estábamos hablando sobre nuestras inseguridades más profundas. Él compartió sus miedos sobre nunca encontrar estabilidad emocional tras varias relaciones fallidas. Yo hablé sobre la soledad abrumadora que sentía en casa pese a estar rodeada por quienes amaba. Y así fue como nuestros labios se encontraron nuevamente bajo aquel cielo azul claro. Ese beso fue diferente, cargado no solo de deseo sino también de entendimiento mutuo sobre lo frágil e incierto del camino elegido hasta ahora. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche después de haber compartido tantas cosas importantes con él, el peso del secreto volvió a caer sobre mis hombros como una losa implacable. Miré a mi esposo durmiendo plácidamente en nuestra cama. Su rostro tranquilo contrastaba drásticamente con el torbellino emocional dentro de mí. La idea de dejarlo todo atrás comenzó a tomar forma nuevamente en mi mente. Dejar este matrimonio vacío por algo nuevo y emocionante era tentador pero aterrador al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si todo esto resultara ser solo un capricho pasajero? Los días continuaron pasando mientras trataba desesperadamente de equilibrar ambas vidas. Las cenas familiares llenas de risas forzadas y los encuentros furtivos cargados de pasión prohibida eran ahora parte integral de mi existencia diaria. Pero cada vez más sentía como esa línea divisoria comenzaba a desdibujarse lentamente. Una mañana recibí una llamada inesperada justo antes del amanecer. La voz al otro lado era conocida pero no esperada. La voz al otro lado de la línea era de una amiga de la infancia, alguien que no había escuchado en años. Su tono era urgente como si las palabras que venían a continuación pudieran cambiar el rumbo de mi vida. Hablaba sobre un evento familiar, una celebración que se aproximaba y que reuniría a toda la familia. La idea de estar rodeada de mis seres queridos me provocó una mezcla de ansiedad y nostalgia. «¿Vas a venir? Todos estarán allí», insistió, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotras. La idea de asistir me llenaba de dudas. Mi corazón latía con fuerza al pensar en los secretos que llevaba conmigo, en las miradas inquisitivas y en las preguntas que inevitablemente surgirían. «Claro, haré lo posible por estar», respondí con un tono más optimista del que realmente sentía.
Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana hacia el balcón del vecino. Era un día soleado en Valencia, y los colores vibrantes del mercado cercano parecían burlarse de mi estado interno. La vida continuaba mientras yo me debatía entre dos mundos. Los días previos a la celebración fueron un torbellino emocional. Cada encuentro con el vecino se tornaba más intenso, más significativo. En esos momentos robados, compartíamos risas y confidencias mientras la realidad se desvanecía a nuestro alrededor. Pasamos la noche juntos una vez más, sin pensar en lo que vendría después. Era un refugio temporal del desasosiego que crecía dentro de mí. Sin embargo, esa relación secreta también traía consigo un peso cada vez más difícil de soportar. La culpa comenzaba a manifestarse como una sombra oscura detrás de cada sonrisa compartida y cada mirada furtiva. La presión por mantener todo en secreto se volvía abrumadora. Cada conversación con mi esposo se sentía como un acto teatral donde ambos interpretábamos papeles que ya no nos pertenecían. El día del evento llegó sin piedad. La casa familiar estaba llena de risas y música, pero yo me sentía como una intrusa en mi propia vida. Los abrazos eran cálidos pero vacíos, las sonrisas eran sinceras pero carentes de conexión real. Mientras todos disfrutaban del reencuentro, yo me perdí en mis pensamientos, sintiendo como los recuerdos del pasado comenzaban a chocar con mi presente. En medio de esa confusión, decidí salir al jardín para tomar aire fresco. Allí vi al vecino desde lejos, estaba hablando con unos amigos y su risa resonaba como una melodía familiar en mis oídos. No podía evitar sentirme atraída hacia él incluso desde la distancia, su presencia era un faro en medio del caos. De repente uno de mis familiares salió al jardín y comenzó a hablarme sobre trivialidades cotidianas, ¿cómo va tu trabajo y tu esposo? Las preguntas eran inofensivas, pero cada respuesta se sentía como una traición hacia lo que realmente anhelaba compartir. A medida que avanzaba la tarde noté cómo el ambiente festivo comenzaba a decaer lentamente, las conversaciones se tornaban más profundas y los secretos menos evidentes. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del vecino, ¿nos vemos esta noche? Necesito hablar. El corazón me dio un vuelco ante esas palabras, sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. Volví adentro buscando cualquier excusa para escapar nuevamente al jardín antes del anochecer. Me encontré con miradas curiosas y preguntas sobre mi estado anímico, traté de sonreír y responder adecuadamente mientras mi mente divagaba hacia lo prohibido. Finalmente llegó la noche y pude escapar sin ser notada hacia el hogar del vecino. Cada paso hacia su puerta era un acto deliberado lleno de adrenalina y miedo por lo desconocido. Al entrar, el ambiente era cálido y acogedor, sus ojos brillaban con emoción contenida mientras cerraba la puerta tras mí. Necesitábamos esto, dijo él mientras tomaba mi mano suavemente entre las suyas. No hacía falta decir mucho más. Nuestras miradas comunicaban todo lo que no podíamos expresar con palabras. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos historias sobre nuestra infancia y sueños olvidados. Pero pronto ese momento íntimo se tornó denso cuando él mencionó sus propios miedos sobre nuestra relación secreta. No sé cuánto tiempo podremos seguir así. Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestras inseguridades mutuas, ambos éramos conscientes del riesgo pero incapaces de resistirnos a la atracción magnética que nos mantenía unidos. En ese instante fugaz, todo parecía posible y el mundo exterior desapareció por completo. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a hablar sobre nuestro futuro juntos, lo impensable, sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestra burbuja perfecta. Al mirar la pantalla vi su expresión cambiar drásticamente, es mi hermana. La preocupación cruzó su rostro mientras respondía rápidamente. No puedo hablar ahora, dijo casi suplicante antes de colgar abruptamente, su rostro reflejaba angustia e incertidumbre por lo que podría significar esa llamada inesperada para nosotros dos. La tensión aumentó en la habitación. Sabía que esa llamada traería consigo noticias importantes o revelaciones incómodas sobre su familia o nuestras vidas individuales, y eso podría arruinar todo lo construido hasta ahora, incluso nuestra conexión tan frágil e intensa. Las horas siguientes fueron tensas, intentamos retomar la conversación pero nada parecía igual tras aquella interrupción abrupta.
El aire estaba cargado con preguntas sin respuesta e incertidumbres latentes sobre nuestro futuro juntos. Finalmente decidí marcharme antes de caer aún más profundamente en ese abismo emocional lleno de dudas e inseguridades sobre qué camino seguir después de esta noche tan reveladora para ambos. Mientras caminaba hacia casa bajo las luces tenues de Valencia, reflexioné sobre cómo este encuentro había cambiado todo nuevamente, y cómo quizás pronto tendría que enfrentar consecuencias inesperadas debido a decisiones tomadas sin pensar realmente en sus repercusiones finales, tanto para mí como para él. Caminé por las calles de Valencia, el eco de mis pensamientos resonando en cada paso. Las luces de la ciudad parpadeaban suavemente y la brisa nocturna traía consigo el aroma de las flores que adornaban los balcones. La imagen del vecino seguía fresca en mi mente como una pintura vívida que no podía borrar. Me preguntaba si él también pensaba en mí, si su corazón latía con la misma intensidad que el mío tras lo que habíamos compartido. Al llegar a casa, la familiaridad del lugar me envolvió en una mezcla de consuelo y tristeza. La rutina diaria se había convertido en un peso que apenas podía soportar. El silencio en el hogar era abrumador, un recordatorio constante de la desconexión emocional con mi esposo. Me senté en la cocina, rodeada por el aroma del café recién hecho, y reflexioné sobre lo que había sucedido. La noche anterior había sido un punto de inflexión. Había sentido algo que creía perdido para siempre. La presión social y familiar comenzaba a hacerse sentir como un manto pesado sobre mis hombros. Las miradas curiosas de los vecinos, las preguntas sutiles de amigos sobre mi matrimonio, todo parecía girar en torno a una verdad que no podía compartir. La vida continuaba su curso habitual, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar y el deseo. Esa mañana decidí ir al mercado central. El bullicio de la gente siempre tenía un efecto calmante en mí, los colores vibrantes y los aromas frescos ofrecían un respiro a mis pensamientos oscuros. Mientras paseaba entre los puestos, vi al vecino al otro lado del pasillo, charlando animadamente con un vendedor de frutas. Su risa resonó como una melodía familiar, y por un momento olvidé todo lo demás. «¿Cómo estás?», me saludó cuando se dio cuenta de mi presencia. «Bien», respondí con una sonrisa nerviosa. «Solo comprando algunas cosas». «Yo también», dijo mientras señalaba su cesta llena de naranjas y pimientos rojos brillantes. «¿Te gustaría compartir algunas recetas? Podría ser divertido». La invitación era tentadora, pasar tiempo juntos fuera del secreto que nos unía parecía arriesgado pero también liberador. Acepté su propuesta con entusiasmo oculto. Nos encontramos más tarde en su cocina, donde comenzamos a preparar una sencilla paella. Mientras cocinábamos, nuestras risas llenaron el espacio y crearon una burbuja donde las preocupaciones externas parecían desvanecerse. Pero también surgieron momentos de vulnerabilidad, hablamos sobre nuestras inseguridades y anhelos no cumplidos. «Siempre he tenido miedo de no ser suficiente», confesó mientras removía el arroz. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. En ese instante entendí que él también llevaba cargas invisibles sobre sus hombros, no estaba solo en esta búsqueda desesperada por conexión y autenticidad. La tarde avanzó rápidamente y antes de darnos cuenta, la luz del sol se desvaneció dejando paso a la oscuridad nocturna. La conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales, nuestras vidas antes del matrimonio y cómo habíamos llegado a ser quienes éramos ahora. «Me gustaría poder ser más valiente», dijo él con una sinceridad desgarradora. El silencio se hizo presente por un momento mientras nuestras miradas se encontraban intensamente. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, un roce suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí nuevamente. A medida que nos alejábamos uno del otro, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible e inquebrantable entre lo correcto y lo deseado. La culpa comenzó a asomarse como una sombra ante la posibilidad del futuro que habíamos comenzado a construir juntos. Regresé a casa esa noche sintiendo el peso del mundo sobre mí nuevamente. Mi esposo estaba sentado frente al televisor, absorto en un programa deportivo como si nada hubiera cambiado entre nosotros. La sensación de normalidad era casi irónica después de todo lo vivido ese día.
Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados donde intentábamos mantener nuestra relación oculta bajo capas de aparente normalidad. Sin embargo, cada vez se hacía más complicado ocultar mis emociones tanto ante él como ante mi marido. Una tarde recibí una visita inesperada. Un viejo amigo apareció sin previo aviso en nuestra puerta, trayendo consigo recuerdos nostálgicos del pasado compartido. Su presencia fue refrescante pero también inquietante. Comenzó a cuestionar abiertamente mi felicidad. No te he visto sonreír últimamente, observó mientras tomábamos café en la terraza. Las palabras resonaron como campanas en mi mente. ¿Realmente había dejado atrás mi felicidad? ¿Era posible haberla encontrado nuevamente solo para perderla otra vez? No sé qué decirte, respondí evasivamente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. El amigo continuó insistiendo. A veces es bueno hacer cambios drásticos si es necesario. Su comentario quedó flotando en el aire como una advertencia silenciosa sobre las decisiones difíciles que debía enfrentar pronto. Esa noche me quedé despierta pensando si debía seguir adelante con este nuevo capítulo o regresar al viejo guión conocido pero insatisfactorio. Las semanas pasaron rápidamente. Cada encuentro con el vecino era tanto una fuente de alegría como una carga pesada que pesaba sobre mis hombros cansados. Las miradas furtivas y los susurros compartidos comenzaron a sentirse como cadenas invisibles atadas a mi corazón dividido entre dos mundos irreconciliables. Un día recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él, pidiendo claridad sobre nuestro futuro juntos después de tantas semanas llenas de incertidumbre emocional. La posibilidad de perderlo se convirtió en una realidad aterradora cuando pensé en cómo podría impactar mi vida actual, mi hogar, si decidiera dar ese paso definitivo hacia lo desconocido donde solo podría haber dolor o liberación total. Mientras reflexionaba sobre esto, sentí como la presión aumentaba cada vez más alrededor mío hasta convertirse casi en insoportable. ¿Qué pasaría si todo saliera mal? ¿Y si al final perdiera no solo al vecino sino también lo poco que quedaba intacto en mi matrimonio? Con esos pensamientos atormentándome decidí enfrentar esta nueva etapa con valentía, pero sabía muy bien que cada decisión tendría sus consecuencias irrevocables, tanto para mí como para aquellos involucrados. La tarde se tornaba gris, y la presión en mi pecho se hacía más evidente. La discusión con mi esposo había dejado cicatrices que aún no sabía cómo sanar. Sus palabras resonaban en mi mente llenas de resentimiento y reproches. Cada frase había sido un recordatorio de lo que había perdido, de la conexión que una vez existió entre nosotros. ¿Dónde está la mujer que conocí?, me preguntó, su voz cargada de decepción. Al salir de casa, decidí caminar hacia el mercado central. El bullicio de la gente y los colores vibrantes me ofrecían un respiro momentáneo. Las frutas frescas y las especias exóticas despertaban mis sentidos, pero nada podía ocultar el peso que llevaba dentro. En medio del ajetreo noté una carta arrugada en el suelo, parecía olvidada por alguien más. Al recogerla, descubrí que era una carta de amor antigua, llena de promesas y sueños compartidos. Las palabras escritas con tinta desvaída me transportaron a un tiempo en el que el amor se sentía ligero y sin ataduras. Esa carta reavivó recuerdos de mi juventud, cuando todo parecía posible. La emoción de esos días contrastaba con la realidad actual. Regresé a casa con la carta en mano, sintiendo cómo los recuerdos comenzaban a chocar con mis decisiones presentes. ¿Era posible recuperar algo de esa felicidad perdida? La noche llegó sin avisar, y con ella las sombras del pasado comenzaron a acecharme nuevamente. Me senté en el sofá, observando cómo mi esposo leía su periódico sin prestarme atención. La distancia entre nosotros se hacía palpable, cada silencio era un abismo más profundo. Mientras él se concentraba en las noticias del día, mis pensamientos volaban hacia el vecino. Esos momentos furtivos compartidos parecían tan lejanos ahora. Recordé nuestras conversaciones sobre la vida en Valencia, sobre los festivales que llenan las calles cada verano y cómo nos reíamos al imaginar asistir juntos al próximo Fallas. Esa chispa de conexión seguía viva en mí, pero también traía consigo un torrente de culpa que no podía ignorar. La carta me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería. Las emociones contradictorias estaban desgastándome. Por un lado estaba el deber hacia mi familia, y por otro el deseo ardiente de encontrar mi propia felicidad.
En ese momento crítico comprendí que debía tomar una decisión. Sin embargo, antes de poder actuar, sonó el teléfono. Era una llamada inesperada del vecino. Su voz traía consigo una mezcla de preocupación y anhelo. ¿Podemos hablar? Necesito verte, dijo con urgencia. El corazón comenzó a latir más rápido mientras respondía afirmativamente. Habíamos mantenido todo en secreto durante tanto tiempo, cada encuentro había sido cuidadosamente planeado para evitar sospechas. Pero ahora sentía que la presión aumentaba como una olla a punto de estallar. Nos encontramos en un bar cercano a nuestras casas. Era un lugar discreto donde podíamos hablar sin ser vistos por conocidos o familiares. Al entrar, noté su mirada intensa cruzando la sala. Había algo diferente en él esta vez. Necesitamos aclarar algunas cosas, comenzó sin rodeos mientras nos sentábamos en una esquina apartada del bullicio del lugar. Su expresión mostraba una mezcla de determinación y vulnerabilidad que me inquietó. ¿Qué pasará si esto sigue así?, preguntó directamente, sus ojos fijos en los míos como si buscara respuestas más allá de las palabras. Lo sé, respondí lentamente sintiendo cómo las emociones afloraban nuevamente entre nosotros. Pero hay tantas cosas en juego. ¿Y qué hay de nosotros?, interrumpió con firmeza pero suavidad al mismo tiempo. La tensión era palpable mientras sopesábamos nuestras opciones, seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo. Quiero formalizar nuestra relación, dijo finalmente, esas palabras resonaron como un eco profundo dentro mío. El peso de su declaración me dejó aturdida, no esperaba escuchar eso tan pronto ni tan claramente formulado entre nosotros. La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Mientras discutíamos las implicaciones, recordé la carta olvidada en mi bolso, esas promesas vacías del pasado contrastaban fuertemente con nuestra realidad presente llena de incertidumbre. A medida que avanzaba la conversación, sentí como las decisiones se tornaban inevitables. Ya no podía seguir viviendo atrapada entre dos mundos opuestos sin asumir riesgos reales por mí misma. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de expresar mis propios sentimientos sobre lo que deseaba para nuestro futuro juntos, sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era mi esposo llamando insistentemente desde casa. ¿Dónde estás?, preguntó con tono preocupado pero también autoritario. El sonido familiar de su voz trajo consigo una oleada adicional de culpa e incomodidad. Sabía que debía regresar pronto o arriesgarme a levantar sospechas innecesarias sobre mis movimientos esa noche. Voy para allá, respondí rápidamente antes de colgar sin poder evitar sentirme atrapada nuevamente entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del deber familiar y otro lleno del deseo personal por encontrarme a mí misma otra vez. Al salir del bar dejé atrás no solo al vecino sino también esa conversación crucial llena potenciales decisiones sobre nuestro futuro juntos. Ahora todo quedaba suspendido mientras regresaba a casa sintiéndome más perdida que nunca ante lo inevitable. Debía enfrentar lo que realmente quería antes de perderlo todo para siempre. Regresé a casa con el corazón acelerado, la mente llena de pensamientos contradictorios. La conversación con el vecino aún resonaba en mis oídos. Quería formalizar nuestra relación, un paso que me asustaba y emocionaba a la vez. La idea de salir de la sombra de mi matrimonio me parecía tanto un alivio como una carga. Al abrir la puerta, el silencio del hogar me envolvió como una manta pesada. Mi esposo estaba en el salón, absorto en su lectura habitual. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, pero no podía evitar sentir que había un abismo entre nosotros. Hola, dije con un tono que intentaba ser ligero, aunque mi voz temblaba ligeramente. Hola, respondió sin levantar la vista del libro. Esa indiferencia dolía más de lo que imaginaba. Me senté en la mesa, tratando de organizar mis pensamientos mientras el peso de lo que había vivido se asentaba sobre mí como una losa. Mientras preparaba algo para cenar, recordé las risas compartidas con el vecino y cómo esos momentos parecían vibrar con vida. En contraste, cada día en casa se sentía más como una rutina vacía. ¿Te gustaría cenar fuera esta noche?, pregunté a mi esposo, intentando romper la monotonía. No puedo, tengo trabajo, contestó sin mirar hacia mí. Sus palabras fueron como un golpe seco que resonó en mi pecho. La frustración creció dentro de mí, no solo por su falta de interés, sino porque sabía que esa era nuestra realidad,
dos personas viviendo juntas pero completamente desconectadas. Esa noche no pude dormir bien. La imagen del vecino invadía mis pensamientos, su sonrisa, su voz suave y cómo me hacía sentir viva nuevamente. Pero también estaba el miedo a perder lo que había construido durante años, una familia, un hogar. Sin embargo, ¿qué significaba todo eso si ya no había amor? El día siguiente transcurrió lentamente entre tareas domésticas y recuerdos del pasado reciente. En el mercado central de Valencia, los colores y aromas vibrantes parecían burlarse de mi confusión interna. Mientras compraba frutas frescas, vi al vecino a lo lejos hablando con un amigo común. Su risa sonó como música para mis oídos, me detuve un momento para admirarlo desde la distancia. Cuando él me vio y se acercó con una sonrisa amplia, sentí como todo mi ser se encendía al instante. ¿Cómo estás?, preguntó con genuino interés. Bien, respondí mientras trataba de ocultar mi agitación interna. Solo comprando algunas cosas para cenar. ¿Cenar solo?, inquirió él con una mirada pícara que hizo latir más rápido mi corazón. No exactamente, dije tratando de mantenerme firme ante su insinuación. Aquel encuentro casual fue breve pero intenso, nos despedimos y prometimos vernos pronto sin saber realmente qué significaría eso para nosotros y nuestras vidas complicadas. Esa tarde recibí una llamada inesperada, era un familiar cercano informando sobre un accidente menor en la familia que requería atención inmediata. Al escuchar las palabras hospital y cuidado, sentí como se me helaba la sangre en las venas. Inmediatamente dejé todo y fui hacia allí. El ambiente del hospital era frío y clínico, los murmullos llenaban los pasillos mientras corría hacia el área de urgencias donde estaban mis seres queridos reunidos en torno a alguien importante para mí. La preocupación se apoderó de mí al ver las caras tensas y ansiosas, esa realidad me golpeó con fuerza, nada importaba más que estar allí por ellos. Durante horas esperé noticias mientras luchaba contra mis propios pensamientos sobre lo que estaba sucediendo en casa y lo que significaría esto para mi relación secreta con el vecino. ¿Podría seguir adelante si las cosas cambiaban drásticamente? Finalmente, después de interminables momentos llenos de incertidumbre, recibimos noticias positivas sobre la recuperación del familiar herido, aunque aliviada por esa noticia, no podía evitar sentirme más atrapada entre dos mundos, uno lleno de deber familiar y otro lleno del deseo personal por encontrarme a mí misma otra vez. Al regresar a casa esa noche tardía, encontré a mi esposo todavía despierto esperando por mí en el salón oscuro. ¿Todo bien?, preguntó finalmente cuando entré. Sí, respondí brevemente mientras intentaba ocultar el torbellino emocional dentro de mí. Me alegra escuchar eso, dijo él antes de volver a sumergirse en sus pensamientos nuevamente. Esa falta de conexión volvió a pesar sobre mí como una carga invisible. Sabía que debía hablarle sobre lo que realmente sentía, pero cada vez era más difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar ese vacío creciente entre nosotros. Días pasaron mientras intentaba equilibrar mis responsabilidades familiares y los encuentros furtivos con el vecino. Cada vez más me encontraba atrapada entre dos realidades irreconciliables. Una vida cómoda pero vacía frente a otra llena de promesas inciertas pero emocionantes. Una tarde decidí salir a caminar por la Plaza de la Virgen. Necesitaba claridad ante tantas decisiones abrumadoras acumulándose en mi mente. El bullicio del lugar contrastaba fuertemente con mis pensamientos sombríos mientras observaba familias disfrutando juntas bajo el sol radiante valenciano. Fue entonces cuando vi al vecino cruzando la plaza desde lejos. Su presencia iluminó instantáneamente mi mundo grisáceo, aunque sabía que cada vez era más difícil mantener esa conexión oculta sin consecuencias visibles para todos nosotros involucrados. Al acercarse sonrió ampliamente. No esperaba verte aquí. Necesitaba despejarme, respondí sintiendo cómo la tensión entre nosotros crecía nuevamente al estar tan cerca uno del otro. Quiero hablar contigo sobre nosotros, dijo él repentinamente volviéndose serio mientras sus ojos buscaban los míos buscando respuestas inquebrantables ante esta situación delicada. El aire se volvió denso alrededor nuestro mientras comprendía cuán crucial sería esa conversación. Podría cambiarlo todo o dejarlo todo igual. Pero antes incluso de poder responderle adecuadamente sonó mi teléfono interrumpiendo ese instante decisivo. Era un mensaje urgente relacionado con mis responsabilidades familiares nuevamente.
Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras mirábamos juntos cómo ese mensaje podría alterar nuestro futuro inmediato. El sonido del mensaje resonó en la habitación, como un eco de mis preocupaciones. Miré a mi vecino, y vi en su rostro una mezcla de frustración y ansiedad. La vida que había construido estaba tambaleándose, y esa notificación era un recordatorio brutal de la realidad que no podía ignorar. ¿Vas a contestar?, preguntó él con un tono que apenas ocultaba su inquietud. No sé si debo, respondí, sintiendo el peso de la decisión en mis hombros. La verdad era que no quería perder este momento, pero las obligaciones familiares siempre parecían interponerse entre nosotros. El mensaje era de mi esposo, preguntando por un tema trivial relacionado con la casa. Pero en ese instante se sentía como una cadena que me mantenía atada a una vida que ya no deseaba. El silencio se hizo pesado mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí, en esta situación tan compleja. «¿Y si hablamos después?», sugirió él, intentando romper la tensión. «No quiero que esto se acabe así». Sus palabras resonaban en mi mente mientras miraba el teléfono, dudando entre lo correcto y lo que realmente quería. La idea de dejarlo todo atrás me asaltó nuevamente. ¿Podría hacerlo? ¿Podría ser feliz sin las cadenas de mi vida actual? Finalmente decidí responder a mi esposo con un mensaje breve, pero antes de enviarlo, sentí una oleada de determinación. Tal vez era el momento de ser honesta sobre lo que realmente sentía. «Necesitamos hablar», escribí. No era una frase fuerte ni definitiva, pero llevaba consigo una carga emocional enorme. Él respondió casi al instante. «¿De qué se trata?». Su tono mostraba curiosidad y quizás un poco de preocupación. «De nosotros», fue todo lo que pude escribir antes de mirar a mi vecino nuevamente. En sus ojos vi un destello de esperanza mezclado con miedo. Ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo. «Esto puede cambiar todo», murmuré sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. «Lo sé», dijo él con firmeza. «Pero hay algo más que debo decirte». Su voz temblaba ligeramente mientras se acercaba un poco más a mí. «He estado pensando, ¿y si nos damos una oportunidad fuera de este secreto?». La propuesta me dejó sin palabras. Era lo que había anhelado desde el primer momento en que nuestras vidas se cruzaron, pero también era aterrador. La idea de dejar atrás la seguridad del matrimonio por algo incierto me llenó de dudas. «No estoy segura», empecé a decir cuando el sonido del teléfono interrumpió nuevamente nuestra conversación. Era otro mensaje, tal vez era una llamada urgente sobre la salud de un familiar cercano. Mi corazón se hundió al leerlo, las preocupaciones externas estaban invadiendo cada rincón de mi mente. «Es mi madre», le dije al vecino con voz temblorosa. «Necesito irme». Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del asunto y el impacto que tendría en nuestra conversación pendiente. «No quiero presionarte», dijo suavemente mientras nos dirigíamos hacia la puerta. «Pero piensa en lo que te he propuesto». Salí corriendo hacia el coche sin mirar atrás, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos ante la incertidumbre de lo que estaba dejando atrás y lo desconocido que me esperaba adelante. Mientras conducía hacia el hospital, recordé los momentos compartidos con él, las risas furtivas durante los encuentros casuales y las conversaciones profundas donde nos abrimos el uno al otro como nunca pensé posible. Pero ahora todo parecía distante y borroso frente a la realidad inminente. Al llegar al hospital, el ambiente frío y clínico me recibió como un golpe helado. Las luces brillantes iluminaban los pasillos desprovistos de calidez humana. Allí todo parecía tan diferente del calor compartido con mi vecino. Mi madre estaba acostada en una cama blanca rodeada por máquinas pitando suavemente, su rostro reflejaba cansancio y fragilidad. Al verla así, toda duda sobre mis deseos personales se desvaneció momentáneamente. Solo quedaba el amor filial y el deseo profundo de estar presente para ella. Mientras conversábamos sobre trivialidades para distraerla del dolor físico, no podía evitar pensar en cómo esta situación afectaría mis decisiones futuras. Las palabras del vecino resonaban aún en mi mente. ¿Y si nos damos una oportunidad fuera de este secreto? Cuando finalmente salí del cuarto tras pasar un tiempo con ella, recibí otra notificación en mi teléfono. Era él nuevamente. «¿Cómo está tu madre?», preguntó rápidamente.
Está estable, pero esto me hace reflexionar sobre muchas cosas, respondí sin poder evitar sentirme dividida entre dos mundos completamente diferentes. Su respuesta llegó casi instantáneamente: necesito saber si estás dispuesta a dar ese paso conmigo. El peso de su pregunta me aplastó como una ola imparable. Sabía que debía tomar una decisión pronto, pero no podía ignorar las implicaciones emocionales detrás de cada opción disponible para mí. Antes incluso de poder contestar adecuadamente sonó otra notificación. Esta vez era un llamado directo desde el número desconocido relacionado con asuntos familiares urgentes. La incertidumbre llenó cada rincón mientras miraba hacia adelante sin saber qué camino tomar, o si alguna vez podría encontrar paz entre todas estas decisiones tan contradictorias. Las luces del hospital parpadeaban mientras enfrentaba la tormenta emocional dentro mío. Todo estaba por decidirse y cada segundo contaba.